ya está aquí Christian Nader. No Christian N, como ya vimos que están poniendo. No, este es Christian Nader. Sin ningún tipo de acusación en su contra. Que sepamos, no es cierto. Bueno, el otro día rompí un vaso de estos. ¿Y ya lo pagaste? Aún no. Se me van sumando Nos traes poco a un poco. día a otro. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias a ti por No, llegar. no. Ya estaban preguntando, ¿dónde está Cristian? ¿A qué hora está Cristian? No, una vez hasta querían ponerte un chip. Sistema de transporte público. ¿Y ahorita está caótico o no? Sí, ayer parecía Bogotá. Ah, sí, muchísimos colombianos y se fueron a hacer. Es que hay muchos colombianos, hay mucha comunidad colombiana Sí, acá, ¿no? y de hecho por información privilegiada, o sea, lo que me dicen en redes sociales, que al parecer la mayoría no son de ultraderecha. No. Eso me dicen, en efecto. Que la mayoría de los que están en suelo mexicano o en suelo extranjero tienen visiones totalmente opuestas a las populares en suelo colombiano. Porque igual que con esa enjundia que apoyaron a su selección, que le ganó, no me acuerdo, 3-1, no sé, no vi el partido obviamente, pero que le ganaron al poderosísimo equipo uzbeco. Ojalá con esa enjundia voten en contra del fascismo, pero al parecer sería lo contrario. ¿Sí, de verdad? Sí. Es que hay hasta un video de estaban en el tren ligero diciendo el que no brinque es como peronista o algo así. Se pusieron así como... O sea, pues ahí se puede ver, ¿no? Que últimamente, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 60 años en México, que llegaban generalmente grupos perseguidos por los gobiernos fascistas de Sudamérica, o en el contexto, por ejemplo, español durante la Guerra Civil, muchos republicanos. En los últimos tiempos llegan justamente gente de posiciones, pues obviamente de la alta burguesía, porque se refugian buscando hacer emprendimientos en el contexto nacional. Ya, si la opción A, Miami, y la opción B, España, no están disponibles, viene la opción C, México. que es México, ya sea Ciudad de México o algunos contextos donde pues está la gentrificación y demás. La Riviera Maya, por ejemplo. ¿Sabes dónde es la Riviera Maya? En Quintana Roo. Entonces, ojalá, no sé si yo no puedo generalizar con todos, pero bueno, también considerando que los boletos prácticamente son inaccesibles para el grueso de la población, no solo en México, sino también en América Latina. Es plausible esta hipótesis. Entonces, bueno, en fin. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Oye, ya me está regañando Ana Paula. Dice, Caro, lo importante es que Cristian no se corta al romper un vaso. Si lo pagan, eso no importa. Claro, pues sí, no es broma. Claro, lo principal es tu salud siempre. Por supuesto, en efecto. Bueno. Dice también acá, en el mismo caso los venezolanos. Bueno, ahorita hablaremos de eso. Yo creo que el Mundial va también a dejarnos hablar de todas estas cosas. Pero antes, ¿podemos hablar de Irán, Cristian? Por supuesto, hablemos de Irán. Bueno, vamos a actualizar. A un día teóricamente de que se firme el acuerdo de paz, teóricamente. Pero ayer se da a conocer este memorando de entendimiento que estaría destinado a poner fin a la guerra que Estados Unidos inició, sin ningún fundamento, contra Irán, en una ruta de negociación para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días. Ahora, se supone que firmaron ayer, ¿no? El presidente Donald Trump y Masoud Pezeshkian. Se establecen ya compromisos inmediatos en materia de seguridad, economía, política nuclear, además de abrir un proceso de diálogo que podría redefinir estas relaciones entre ambos países. Fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, lo hizo también junto al mandatario francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles. Ahora también autoridades iraníes señalaron que el documento ya había sido suscrito de manera electrónica por ambas partes, por lo que consideraron innecesaria una ceremonia formal adicional. Uno de los principales puntos establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares entre las partes involucradas. También se supone que el texto señala que Estados Unidos e Irán y sus respectivos aliados se comprometen a abstenerse de iniciar nuevas acciones bélicas, evitar amenazas mutuas y respetar la soberanía e integridad territorial de los estados involucrados, incluido Líbano, que veíamos también que de hecho de Líbano era el primer punto. También fija una etapa de negociaciones intensivas que deberá concluir en estos 60 días, como les decimos. El acuerdo final, según el documento, debe ser respaldado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entre los compromisos asumidos figura el inicio de un proceso para eliminar diversas restricciones económicas impuestas por Irán. También contempla la suspensión progresiva de sanciones estadounidenses, así como la revisión de otras medidas internacionales que han afectado
durante años la economía iraní. Además, Estados Unidos se compromete a facilitar las operaciones financieras necesarias para permitir la exportación de petróleo, productos petroquímicos y otros bienes iraníes hacia los mercados internacionales. Además, prevé la liberación gradual de fondos y activos iraníes congelados en el extranjero bajo mecanismos que serán definidos durante las negociaciones. También establece la creación de un programa de reconstrucción y desarrollo económico para Irán. Según el texto, Estados Unidos trabajará junto con socios regionales para diseñar un esquema de financiamiento que contaría con recursos mínimos estimados en $300,000 millones. Y en materia nuclear, Irán reiteró su compromiso de no fabricar ni adquirir armas nucleares. Esto pues ha sido siempre, ¿no? Y también establece que ambas partes buscarán una solución para los materiales enriquecidos actualmente almacenados por Teherán, incluyendo mecanismos para su dilución bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, y por otro lado también, a ver, en último minuto a minuto va también modificándose esta información, porque en un comunicado el ayatolá Mojtaba Khamenei también señaló: en principio yo tenía otra opinión, pero el compromiso que el honorable presidente, como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, o sea, refiriéndose obviamente al presidente de Irán, me dio el nombre propio y de los demás miembros para proteger los derechos del pueblo iraní y del Frente de Resistencia, y al aceptar la responsabilidad, permití que se llevara a cabo. Si la parte estadounidense quiere exigir demasiado, no lo aceptará. Bueno, y menciona esto, que el hecho de que Irán haya firmado este acuerdo de entendimiento no significa la aceptación de la opinión de este oponente a las futuras negociaciones. Entonces, pues un poco todavía sigue ahí medio pues sobre la mesa el asunto, ¿no? ¿Cómo lees todo lo que está pasando en estas últimas horas? Mañana lo van a presentar públicamente esto, lo van a hacer, que lo están colocando como una victoria para Estados Unidos. Estados Unidos está posando como que es una victoria. J.D. Vance, de hecho, lo dijo que era una victoria para el pueblo estadounidense. Pero el primer punto es el más importante. Uh-huh. Bueno, obviamente todos lo son, pero en la coyuntura, inmediatamente, a corto plazo, es más inmediate por la agresión sionista en contra del Líbano. Y dado que el ente sionista no es un firmante, obviamente ellos van a continuar su proceso en contra del Líbano. Pero justamente cuando no hemos visto las hiperminucias del acuerdo, porque no sabemos si la respuesta iraní podría llegar justamente en dado que si las acciones bélicas por parte de Washington también consideran al ente sionista como aliado de Washington, Irán estaría en su legítimo derecho de atacar y de responder al ente sionista en suelo libanés por las acciones cometidas en contra del Líbano. Entonces lo que le está apostando Washington es eso. Y también igual ligeros detalles, ¿no? Lo que cuando llegan los estadounidenses en esta fase de la agresión en contra de Irán hace 3 meses, ellos buscaban un cambio de régimen de acuerdo a esta óptica que siempre manejan. Uh-huh. Y la firma, obviamente no lo lograron. De hecho, tenían preparado, entre muchos otros proyectos, al hijo de Reza Pahlavi, que lo tenían en suelo estadounidense. Bueno, y entre muchos otros proyectos buscaban justamente eso, acabar con el gobierno islámico y colocar un gobierno afín subordinado a Estados Unidos. Y de hecho estos acuerdos de rendición se hacen en una de las últimas residencias de los Borbones en Francia, la última fase de la monarquía francesa. Bueno, luego estuvo la Restauración y Napoleón, pero donde vivían los reyes de Francia, ¿no? Y es interesante porque justamente es como, no lo considero directamente así, pero sí es muy simbólico que buscaban colocar un reyesuelo y justamente no lograron hacer nada. Y también, curiosamente, Trump, desde una posición de un reyesuelo, se está derrumbando en cuanto a su agresión a la República Islámica de Irán, ¿no? Ahora falta ver, por supuesto, la acción por parte del ente sionista, que es donde nadie está poniendo atención, porque justamente no es un firmante. Y Netanyahu, Mileikowski ya lo dijo. O sea, yo voy a continuar el proyecto en contra del Líbano. Y vamos a continuar nuestra agresión donde buscamos crear entre comillas, un cinturón de defensa al sur del Líbano, ajá, que se refiere justamente a apropiarse del territorio libanés a la usanza de los altos del Golán sirio ocupados desde 1967. Y que además Reza Pahlavi, o sea, salió así como un María Corina Machado mediáticamente uh-huh. en ese tiempo, como sí, ya asumiéndose de ya voy sí, yo, ¿no? Y ahora, ¿qué deberá estar pensando como?
ya quedó seguramente también en el olvido por parte de Estados Unidos, ¿o crees que sea una ficha que se No, prepare de hecho nunca lo fue, no fue ni en primer lugar. O sea, ni siquiera querían, lo que buscaban era crear un gobierno de tecnócratas de ascendencia iraní, algunos de ellos radicados en Estados Unidos, y colocarlos ahí. La monarquía no tenía ningún peso. De hecho, empezaron a medir la popularidad y tiene nula, así absolutamente nula importancia dentro de Irán. Uh-huh. Digo, no así en California, donde las masas las mismas masas que en los últimos días han hostigado, por ejemplo, a los jugadores de fútbol de la selección de Irán, uh-huh, son quienes aplauden a Reza Pahlavi. Ahora, bueno, lo hicimos en Retrovisor, pero me gustaría ahorita retomar porque ha sido publicados estos 14 puntos, uh-huh, para revisarlos, tal vez si haya habido como algún cambio de lo que vimos el lunes pasado. Uh-huh. Pero antes de eso, ¿esto qué nos podría decir? Porque fue, claro, una decisión por parte de las autoridades iraníes, de la fuerza militar también de Irán, de una estrategia muy bien elaborada, ¿no? De todo esto mediático, pero el papel que tuvo el pueblo iraní también, uh-huh, en esta defensa, porque sí, en lo que nos comentabas, ¿no? Una intención era cambiar el mando, digamos. Si hubiera habido también, pues, una decisión por parte del pueblo iraní, pues esto hubiera ocurrido, ¿no? Sí. O sea, si hubiera todo este relato que han insistido en implementar durante décadas sobre es que el pobre pueblo iraní pues está bajo este maldito régimen y, uh-huh, hay que liberarlos, pues hubiera sido la oportunidad perfecta para que el pueblo iraní se hubiera, sí, dicho, sí, por favor, libérenos de este régimen, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? A ver, vamos a ver la historia más reciente en Irán. Hace 4 meses. Entre 4 y 5 meses comienzan unas protestas en suelo iraní. Uh-huh. Esas protestas son para mejoras en la economía. Entre otras cosas, había todo tipo, protestas, por ejemplo, locales por temas muy específicos, también ocurrían, como en cualquier país. Uh-huh. Las protestas no eran violentas, las protestas eran legítimas y ocurría lo mismo que ocurre, por ejemplo, en muchos casos en la Ciudad de México. Marchaba la gente en Teherán o en cualquier otra urbe iraní, Shiraz, Isfahán, y salía la policía y los resguardaba, iba marchando a la par, ¿no? Fueron mínimas, de hecho, llega un punto en que desaparecen las protestas. Hay que entender también que el proceso de estrangulamiento económico, las sanciones económicas, provocan serios resultados en el contexto iraní. Es un estrangulamiento. Lo mismo que hacen en contra de Cuba, por ejemplo. Y están diseñadas para eso. Están diseñadas para ahorcar, para hartar, para enardecer a la gente. Claro. Y que la gente obviamente culpe al gobierno. Uh-huh. Principalmente los más jóvenes, ya que los más jóvenes no fueron testigos. No habían sido testigos más bien de lo que el instinto agresivo por parte de Estados Unidos, por ejemplo, de 1979 a 1990, cuando es la agresión, por ejemplo, por parte de Irak, armado por Estados Unidos en contra de Irán. Pero bueno, entonces pasaron las protestas, como unas 48 horas después de que estas ocurran, de pronto vuelven a las calles, pero con un cariz totalmente distinto, una faceta muy distinta. Empiezan a incendiar, por ejemplo, automóviles, empiezan a causar destrozos en todas las ciudades, en Teherán principalmente. Y de pronto empiezan a armarse, empiezan a salir imágenes de que muchos de los que están en las calles, que ya no protestan como tal, están armados, empiezan a matar policías, empiezan a matar ciudadanos, empiezan a quemar mezquitas, que esto en el contexto iraní, más allá de que sea una república islámica, sería impensable. Pero bueno, empieza a ocurrir. Y de pronto se empieza a notar de que no, pues obviamente no es una protesta popular, es una operación de bandera falsa, orquestada desde Washington, con mercenarios paramilitares que fueron infiltrados por las fronteras del noroeste de la República Islámica de Irán, o sea, la frontera con Irak, pero también las fronteras con Azerbaiyán, con la intención de provocar un caos en la República Islámica. Y paralelamente que el poder mediático en Washington utilizara estas imágenes y las repitiera hasta el hastío, diciendo que la población se estaba levantando en contra del maligno régimen, ¿no? Bueno, y de pronto empiezan a salir a la luz imágenes de que están tanto matando a gente que protesta, de los que protestaban, como los están matando también a la gente que estaba, pues a los policías, por ejemplo, ¿no? Tratando de provocar un choque. Esto es muy característico de las operaciones que ha hecho similares Estados Unidos, por ejemplo, en el contexto de Ucrania, en el 2013-14, en el Euromaidán, que desembocó en el golpe de Estado en contra de Víctor Yanukovych y que Washington interveniera con la embajada para colocar a Petro Poroshenko, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? La gente de Teherán, bueno, en primer lugar,
hay un despliegue de fuerzas dentro de Irán para acabar con estos paramilitares. Lo logran en efecto y lo logran gracias a la asistencia, por ejemplo, de la Federación Rusa y la República Popular de China. Hay un momento, de hecho fue toda una semana, en que hay un apagón mediático en Irán, digital y radioeléctrico. No se sabía lo que estaba pasando adentro, más las imágenes que se lograban filtrar. Y justamente lo que buscaban hacer era detectar, porque tenían internet satelital, quién les estaba dando las instrucciones. Y la mayoría de los equipos que utilizaban, por ejemplo, eran Starlink, por ejemplo, de Elon Musk. Entonces logran detectar a todos los cabecillas y ahí termina esta fase. O sea, prácticamente lograron acabar como el intento de revuelta de colores, primavera árabe, guarimbe, etcétera, ¿no? Bueno, obviamente primavera irania, por decirlo. Entonces, pasada esta fase, lo que venía pues ya era la agresión frontal por parte de Washington, Estados Unidos, y ya recordemos cómo empieza, ¿no? Empiezan atacando toda la infraestructura de la República Islámica de Irán, tanto civil como militar, y bueno, casos que ya conocemos como lo ocurrido en Minaf, el asesinato de cientos de niños y demás, ¿no? En ese momento, Washington pensaba que iba a poder justamente contrarrestar con poderío militar de la mano del ente sionista a la República Islámica, y ocurre todo lo contrario. Porque cuando ocurre la agresión anglo-sionista, inmediatamente pensaban que Irán iba a responder directamente a la usanza de la vez pasada, directamente con misiles en contra del ente sionista, y no fue así. Enfocan toda su energía y su poder misilístico directamente al Comando Central estadounidense. O sea, lo que está inmediatamente al oeste de las fronteras de la República Islámica de Irán, en el Golfo Pérsico y en el territorio, inmediato. Atacan Bahrein, atacan Qatar, atacan Emiratos Árabes Unidos, atacan Arabia Saudí y Kuwait. Atacan toda la estructura, digamos, de radares, sistemas de defensa y demás estadounidenses, y por ende sionistas, que es una extensión pues obviamente de Estados Unidos, quedan, digamos, desarmados y ciegos ante la respuesta posterior por parte de la República Islámica de Irán en cuestiones misilísticas. Y viene justamente la respuesta que ya todos conocemos, porque obviamente vienen las agresiones sionistas, las agresiones estadounidenses, e inmediatamente después de que fue desarmada el sistema de defensa, digamos, más cercano a la República Islámica, vienen las respuestas hipersónicas en contra del ente sionista. Que son simétricas, pero obviamente no atacan blancos civiles, cuando bien pudieron hacerlo, ¿no? Y de hecho, ¿por qué aceleran la firma de estos acuerdos recientemente? Hace una semana, justamente el viernes, la República Islámica de Irán ataca objetivos en Jordania. Objetivos en Jordania, obviamente Jordania, los hachemíes funcionales al imperio y al sionismo, y estaban, digamos, deshabilitando el último perímetro de defensa, porque atacan una base aérea gigantesca que está muy cerca de Amán, en Jordania, la capital, preparando una respuesta misilística gigantesca en contra del ente sionista, por su agresión en contra del Líbano. Y en ese momento es cuando de pronto sale la propuesta de acuerdo de paz por parte de Trump, y bueno, por esta mediación que hay con el gobierno de Pakistán, pero también con los cataríes, y la República Islámica de Irán acepta. ¿Por qué se acelera entonces? Porque iba a venir una respuesta brutal, legítima además, por parte de la República Islámica en contra del ente sionista por las agresiones cometidas en contra del Líbano. Sin mencionar que este cese al fuego fue roto pues, prácticamente diario por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso ocurre lo que estábamos viendo en este momento en Versalles, porque era inminente que la República Islámica respondiera directamente al ente sionista y prácticamente barriera lo poco que queda por lo menos en suelo palestino ocupado, de la presencia de defensas sionistas, lo que dejaría desnudo prácticamente a la potencia sionista agresora en contra del Líbano. No tendrían, digamos, la infraestructura de defensa para apoyar a las tropas mataniños en tierra en suelo libanés. Entonces tendría que haber ocurrido un repliegue. Entonces en este momento lo que está ocurriendo, la agresión en contra del Líbano continúa. Simplemente ahora viene la opción de Netanyahu de si va a capitular, al igual que no creo que ocurra, al igual que Trump, porque esto fue una firma de capitulación. Uh-huh. Estamos viendo prácticamente un tratado de Versalles a la usanza de la Alemania, del Reich alemán, cuando firman después de la Primera Guerra Mundial la rendición. Algo parecido, bueno, guardando las distancias obviamente, ¿no? Uh-huh. Washington va a hacer hasta lo imposible por decir que fue una victoria de la libertad, de la democracia, del diálogo, bla, bla, bla. Pero realmente
Washington en este momento no puede más en contra de la República Islámica de Irán. Pero le va a apostar justamente a continuar armando al ente sionista para que continúe esta agresión en contra del Líbano y, si es posible, en contra de otros blancos. Dado que no es un firmante, pues no tiene que mantener ninguna apariencia, ¿no? Pues lo mismo, policía malo o policía bueno, ¿no? Y el policía malo va a continuar su proceso de limpieza étnica del pueblo libanés, sin mencionar lo que está ocurriendo en Palestina. Ayer, si no me equivoco, tan pronto se dieron estas declaraciones de Trump con el supuesto cisma ante Netanyahu. Hubo un ataque brutal a suelo gazatí por parte del ente sionista, casi en total brutalidad por imposibilidad de matar más libaneses en este momento. Bueno, vamos a matar más palestinos, ¿no? Entonces, lo que se avecina es eso, ver hasta qué punto el ente sionista es capaz de, pues justamente de contrarrestar la resistencia libanesa, llámese Hezbollah, y el apoyo iraní, sin la necesidad de intervención directa por parte del imperio. Porque el imperio va a seguir interviniendo a favor del ente sionista, lo va a seguir armando. A pesar de que recientemente también hubo en la Cámara de Representantes y en el Senado, se le negó supuestamente un préstamo de 3,000 y cacho millones de dólares al ente colonial, que iba a servir obviamente de infraestructura militar. Pero yo lo que estoy mencionando constantemente es que todo esto realmente es una puesta en escena. Porque la agresión estadounidense en contra del pueblo libanés y en contra del pueblo palestino va a continuar vía el ente sionista, que es la vanguardia de Estados Unidos. Simplemente tienen la ventaja de que pueden cambiar, digamos, de titularidad, por decirlo pública, por decirlo de alguna manera, ¿no? En algunos momentos manda Trump y en otros momentos manda Mileikowski Netanyahu. De ahí también se entienden las declaraciones también de J.D. Vance, supuestamente contra el ente sionista, pero lo que nos dices es eso, ¿no? O sea, el crear una ficción sobre una supuesta enemistad o separación, pero esto no es así. Un ejemplo, uno de los ejemplos más cercanos, con la administración, o las dos administraciones Obama y la administración Biden, que supuestamente Obama era repudiado por el ente sionista, ¿no? Pero no es así, porque el apoyo por parte de la administración Obama y más tarde la administración Biden, después del primer periodo de Trump, continuó totalmente. De hecho, la agresión genocida en contra de Palestina en los últimos 3 años, primero fue beatificada, santificada justamente por Biden, y luego más tarde por Trump, lo que muestra justamente esta continuidad bipartidista, más bien, la continuidad del apoyo al sionismo sin importar qué facción del bipartidismo se encuentre en el poder federal. Ahora también vienen las elecciones intermedias. Salud. Gracias. Vienen las elecciones intermedias. Ajá. Y hemos visto un sector importante MAGA, que lo que le ha preocupado de toda esta historia ha sido la afectación al bolsillo, ¿no?, de los estadounidenses, y pensar que por qué no son los intereses de Estados Unidos, sino del ente, para ellos Israel, en esta guerra que iniciaron contra Irán. Ajá. Este plan que contempla indemnización también ha causado mucha molestia en este sector MAGA y en general en los estadounidenses, que dicen, y además vamos a pagar esta indemnización. ¿Crees que también esta decisión con el ente sionista sea una estrategia para estas elecciones intermedias para complacer de alguna manera a estos votantes, decirles sí, ya nos vamos a escindir de Israel? No, a ver, no se van a escindir de Israel. Lo que pasa es que también muchos de estos, por ejemplo, el Partido Demócrata, vamos primero con los demócratas. Los demócratas lo que están diciendo, la mayoría de ellos, es que no es Israel, que el culpable es Netanyahu. O sea, colocar toda la responsabilidad, además porque Netanyahu enfrenta procesos en su contra por parte de otras facciones del sionismo dentro de la Palestina ocupada. Por parte, digamos, el sionismo liberal, si es que esto no existe, pero bueno, así se llama el sionismo. Los partidos, la socialdemocracia, digamos, ¿no? En contra del Likud y todas sus acciones, en contra de Netanyahu por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, nepotismo, corrupción, bueno, infinidad de acusaciones, ¿no? Entonces, los demócratas están colocando todo el peso de las acciones y la criminalidad sionista en los hombros de Netanyahu, que por supuesto es un genocida y un asesino de masas, pero es toda la estructura sionista, incluyendo los 7.200.000 invasores. Okay, bueno. Mientras tanto, como tú lo mencionaste ahorita, dentro del Partido Republicano hay 2 sectores. Bueno, hay muchos, pero bueno. El principal, que continúa su apoyo total, absoluto, a favor del proyecto sionista. Entre ellos, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en la Palestina ocupada, Mike Huckabee. Pero también hay otro sector. El sector, digamos, un sector fundacional del proyecto MAGA, pero que también, ¿cómo explicarlo? Diste un adelanto, ¿no? Por ejemplo, que se indignan porque Estados Unidos indemnice a la República Islámica de Irán. Que bueno, para quien no lo sepa, esto ocurre en cualquier proceso bélico.
El derrotado, después de un conflicto, tiene que pagar indemnización por infraestructura destruida, pero también por el asesinato de civiles. Las familias piden una indemnización económica, porque pues, no hay otra forma de pago, ¿no? Y un perdón público. Esto no va a ocurrir. Por ejemplo, cuando tumban el avión a finales de los 90s, en el 89, si no me equivoco, de Iran Air, en el que ocurrió en el Golfo Pérsico, que matan a más de 300 civiles, pues el gobierno de Reagan y el gobierno más tarde de George Bush padre no hicieron absolutamente nada. Pero retornando a la actualidad, esta otra facción de MAGA, que también digo, es muy variopinta, hay muchas, digamos, tendencias. Hay un sector que, digamos, está vinculado a personajes mediáticos como Tucker Carlson o, por ejemplo, Candace Owens. En un primer momento, la consigna en contra de las acciones sionistas es porque se dan cuenta que justamente Israel desde los años 60 controla por completo la política exterior estadounidense en el oeste de Asia y en el noreste de África. O sea, desde la Guerra de los 6 días en adelante. Pero también ocurre que se dan cuenta que el lobby sionista, representado a través de organizaciones como AIPAC y demás, pues controla la política exterior estadounidense a nivel bipartidista, a nivel de la plutocracia empresarial, a nivel incluso militar. O sea que, vaya, y esas palabras que constantemente dicen, nuestra nación es un país ocupado, que en efecto lo es, pero bueno, es una relación también casi simbiótica, parasitaria, entre el sionismo y Estados Unidos, que gran parte de la cúpula estadounidense está muy cómoda con esa relación. Okay, bueno, ante eso, en las siguientes elecciones eso puede ser determinante. ¿Hasta qué punto los republicanos, descontentos con Trump, pueden romper con MAGA y pues, abstenerse de apoyar a la continuidad de Trump, o sea, al proyecto de Trump en la Casa Blanca, dejarlo solo en las cámaras, a fin de cuentas, ¿no? Porque obviamente los demócratas no van a apoyarlo. Esto no quiere decir, obviamente, que el gobierno de Trump va a continuar. No estamos hablando de un impeachment ni ningún proceso de que lo excluyan, no. Simplemente no va a recibir cualquier medida que tome, pues no va a ser apoyada por las cámaras. Ante esto, el sionismo también puede tomar medidas. ¿Por qué? Ok, no me vas a dar recursos por las buenas, pues lo vas a hacer por las malas. Tengo que volver a colocar a Irán o alguna otra potencia o alguna otra nación islámica o fuerza islámica como el agresor, no solamente en contra del sionismo, sino también en contra de ti, en contra de mi mecenas y mi principal patrocinador. Entonces, yo pondría especial atención en los próximos días, semanas, con respecto a un ataque en suelo estadounidense de bandera falsa o objetivos estadounidenses en algún otro contexto, digamos, global, cerca del oeste de Asia, que culpen a la República Islámica de Irán o una fuerza vinculada a la República Islámica de Irán para que Washington vuelva a inmiscuirse directamente en la agresión en contra de Irán. Lo cual ha funcionado en múltiples ocasiones por parte de Washington, ¿no? Claro. Pese a que no tendría ningún sentido, no es nada objetivo que la República Islámica de Irán, cuando ya se firmó un acuerdo de paz, no le conviene nada justamente eso, ¿no? Pero obviamente sabemos cómo empiezan a torcer todo y gracias al poder mediático controlado profundamente por la plutocracia judeo-estadounidense en Occidente, ¿no? Antes de pasar a este acuerdo de los 14 puntos, ya nos explicaste, pero a ver, esto. J.D. Vance, que pues obviamente tiene la misma línea también de Trump, ¿no? Dijo hace rato hacia el ente sionista, dijo, Donald Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento y resulta que es el jefe de Estado de la superpotencia mundial. Si yo estuviera en el gabinete del gobierno israelí, tal vez no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo. Otra cosa que diría es que en los últimos 3 meses, 2/3 de las armas defensivas que han protegido a su patria han sido fabricadas por manos estadounidenses y pagadas con dineros de los impuestos estadounidenses. El problema para Israel no es Donald Trump y cualquiera en Israel que piense que su mayor problema es el presidente de los Estados Unidos necesita despertar y darse cuenta de la realidad en la situación en la que se encuentra el país. Esto ya nos explicas, es una puesta en escena, pero digamos el costo que podría tener para el ente sionista este tipo de declaraciones públicas con ya la bajísima y el repudio internacional y global que tiene este ente genocida, pero estas declaraciones públicas podrían tener algún efecto sobre esta dirección de Israel. Sí, ¿Qué decías hace un ratito? Sí, por supuesto. A ver, digo, no que a ver, yo lo que estoy diciendo es que no existe un cisma estructural entre Estados Unidos e Israel. Eso existe. Perdón, eso no existe el cisma como tal, o sea, que se desprenda por completo Estados Unidos e Israel, no. Porque obviamente en el momento que eso ocurra, Estados Unidos pierde el dominio estratégico de todo el oeste de Asia, de una tercera parte del continente asiático. No le conviene en absolutamente nada.
Pero sí existe un cisma y una animadversión entre Trump y Netanyahu. Porque entre Trump y el sionismo concretamente en suelo israelí, en suelo palestino ocupado. ¿Por qué? Porque está amenazado Trump. Porque, ok, te sales de la línea, pues libera la última tanda de los archivos Epstein. O sea, quienes han liberado los archivos Epstein que hemos visto no han sido periodistas independientes, han sido justamente el ente sionista para mantener totalmente agarrado del cuello a Donald Trump. De que hay más tandas de archivo, por supuesto, ¿no? Y esto, en el momento en que den la orden, el ente sionista, los medios, los conglomerados en Estados Unidos van a subir paulatinamente la visualización de estos archivos en medios, en medios masivos. ¿Okay? Bueno, sí, hay una animadversión entre Trump y Netanyahu porque es una lucha de poder y también una lucha de egos. A pesar de que Trump fue patrocinado históricamente por el proyecto, por los sionistas, por ejemplo, en sus 2 periodos presidenciales por la familia Adelson y demás, Trump también tiene, ¿cómo decirlo? De alguna otra manera, hay como 2 facciones en este momento que se enfrentan en la Casa Blanca. El trumpismo, ni siquiera voy a decir el Partido Republicano, el trumpismo, y por otro lado el sionismo, que no, son muchas veces funcionales uno con otro, pero también tienen, digamos, ciertos puntos en los que se enfrentan, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante saber. Vamos a ir por otro lado, igual la gente no lo espera. El proyecto de compra por parte de Jared Kushner e Ivanka Trump de la isla de Sazán y gran parte de la costa del Adriático albanés. Esto se sabía desde hace mucho tiempo. O sea, se sabía por lo menos desde hace un año que había un interés por parte de inversores estadounidenses con asistencia catarí, emiratí y sionista de comprar gran parte del territorio isleño y costero de Albania, en el mar Adriático, en la frontera con el mar Jónico. Pero pues nadie había dicho nada, ¿no? Y de pronto esto empieza a salir a la luz al grado de que están a punto de tumbar al presidente albanés. Por cierto, de eso hablamos ayer en Cosmódromo. Pero uno se pregunta, ¿quién, digamos, permitió que esto llegara a alcanzar a los titulares, incluso en los medios? Incluso también a nivel europeo, porque el Parlamento Europeo y la Comisión Europea ya se pronunciaron en contra de las acciones del gobierno albanés de prácticamente venderle territorio a Jared Kushner, que mucha gente piensa, sí, es por un proyecto turístico, a la usanza gazatí, además, que no, también es un proyecto de corte militar. Pero el hilo negro aquí es quién permitió que toda esta narrativa se masificara tanto que el gobierno albanés está en peligro de caer, y además Europa, incluso Estados Unidos, un sector está apoyando justamente que acaben con este gobierno y se corte este tratado. Israel, el ente sionista, cuando incluso le favorecía a ellos. ¿Por qué? Pues porque es en contra de Trump. O sea, es en contra de los intereses de un sector del sionismo. Porque también el sionismo también hay enfrentamientos internos. Ahí va. Quien orquestó, por ejemplo, quien empezó a soltar las tandas de archivos de Epstein no necesariamente fue Netanyahu. Fue de hecho un oponente a Netanyahu, un hombre llamado Ehud Barak, alias Ehud Barak, ex primer ministro del ente sionista y rival y enemigo de Benjamin Milekowski. Ese hombre fue quien orquestó la operación en su última fase, antes de que Epstein, entre comillas, muriera. Él fue que coordinó todo. O sea, el jefe de Epstein era Ehud Barak. Y él fue el que justamente ordenó la liberación de la primera tanda de archivos, en dado de que Trump reculara, darle más apoyo al ente sionista. O sea, lo que estamos viendo, además de, sí, está la firma del acuerdo de paz, entre comillas, porque tarde o temprano este acuerdo va a ser roto. Ahorita vamos a eso también. Lo que estamos viendo es cómo las facciones dentro del ente sionista y las facciones dentro del imperio también se están disputando el poder. Entonces, tarde o temprano, esto ¿cómo llamarlo? Se va a normalizar en el sentido de que va a haber una tendencia única por parte de Washington. Yo no considero que vayan a romper con el ente sionista, no lo creo. Lo que sí considero es que ya Netanyahu es demasiado problemático para Estados Unidos. Probablemente lo eliminen próximamente, o sea, lo ejecuten. O permitan que le hagan el juicio y lo entamben, pero pues no van a permitir, que no pueden crear mártires y más además a Netanyahu cuando es quien arrastra a más de la mitad de la población sionista, que son de ultra extrema derecha, los cajanistas y los revisionistas y todos estos grupos fascistas dentro del ente. Entonces, sí, una cosa es el acuerdo de paz y otra cosa es la lucha intrasionista e intraestadounidense por su política exterior en el oeste asiático.
Bueno, está potente. A ver, y bueno, ¿qué ocurriría, por ejemplo, con el acuerdo de paz? ¿Por qué es el acuerdo de paz? Están ganando tiempo. Es como el acuerdo nuclear de Obama. El acuerdo nuclear de Obama, sí, sabían perfectamente que Teherán lo iba a respetar, que no iba a intentar enriquecer más uranio para tener poder nuclear. No les interesaba. De hecho, me atrevo a decir ahorita que aunque las armas nucleares son un fuerte poder de disuasión, simplemente con la tecnología misilística que Irán tiene, ni siquiera por el momento es necesario contar con armas nucleares. Porque con esa misma potencia pues, pusieron de rodillas al ente colonial sionista de Estados Unidos. Yo no me imagino, seguramente la inteligencia sionista y la inteligencia gringa, y bueno, londinenses y demás, no sé qué sabían del ataque que se avecinaba con la respuesta iraní al ente sionista por sus agresiones en Líbano. No sé de qué envergadura iba a ser, pero los aterró tanto que decidieron firmar el acuerdo de paz. ¿Por qué? Pues porque obviamente un ataque de esta índole no lo iba a resistir Israel, se iba a desintegrar por completo. Hubiera sido interesante que no hubieran optado por no firmar el acuerdo de paz el gobierno de Teherán y hubieran dado el siguiente paso, de borrar del mapa al ente sionista. Para mí hubiera sido lo pertinente, obviamente. Obviamente también hubiera ocurrido una respuesta por parte de Washington. No, y aparte los propios principios de Irán no permitirían eso. No, okay. Con armas hipersónicas, las cuales no pues están igual prohibidas. Con armas hipersónicas, o sea, la cuestión no es el uso del arma, sino la destrucción de vidas. No, pero no me refiero a blancos civiles, obviamente. No, a blancos militares. Que con ese potencial misilista, de hecho dieron una advertencia, hace 2 meses, atacaron la planta nuclear de Dimona, que se encuentra al sur de la Palestina ocupada, muy cerca del desierto arábigo, desierto entre comillas del Negev. Está Dimona aquí, es que no lo van a ver, pero bueno, está Dimona aquí, sí, aquí se va a ver. Esto es Dimona, y esto, que es más pesado, hacia acá, digamos, unos cuantos kilómetros, hay otras instalaciones, que son las instalaciones de investigación nuclear del gobierno del ente sionista. En Dimona, digamos, es la planta nuclear, pero en el tránsito de ir de un complejo a otro, que está subterráneo además, están todos los centros de enriquecimiento y montaje de armas nucleares. Ahí es donde montan las armas nucleares. Entonces, la República Islámica de Irán atacó, digamos, los bordes de ambas instalaciones, dando una advertencia, o sea, diciendo, sabemos dónde arman las armas nucleares, y sabemos dónde está la energía que alimenta gran parte de la infraestructura civil de su propio país desde el sur, país entre comillas. Entonces, con ese potencial misilístico, ¿qué le esperaría al ente sionista si hubiera ocurrido una respuesta sionista? Por eso aceleran todo para firmar el acuerdo. O sea, es récord, de hecho. Se anuncia el acuerdo, creo que el pasado miércoles, estamos en jueves, y se está firmando en Versalles, además, ¿no? Cual Borbón. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esto va a servir... Lo repito, ningún acuerdo de paz es duradero, nunca, y menos con Estados Unidos. Lo que están tratando de hacer es crear una nueva estrategia para contener a la República Islámica de Irán. Porque de hecho, si viene el fin de las sanciones, viene, digamos, una indemnización, ¿qué potencial podría alcanzar la República Islámica de Irán? Exacto. Si con sanciones tiene este poderío, ¿qué podrían hacer en los próximos 2 años, 5 años, 10 años? O sea, en primer lugar viene la aceptación por parte de Washington, le guste o no, a regañadientes, de que Irán es una de las máximas de que Irán es la máxima potencia del oeste de Asia. O sea, de que en el oeste de Asia existen 2 potencias, 2 superpotencias. Una es Irán y otra es Turquía, no hay más. Entonces, ante esto, creo que Washington no sé si ha calculado lo que va a provocar en otros países. Porque va a provocar, en primer lugar, armarnos hasta los dientes. En segundo lugar, potenciar toda nuestra tecnología. Y no ser guiados por Estados Unidos. También algo muy interesante es lo que se avecina para los países del Golfo, sin legitimidad alguna. Eso también temían muchísimo los estadounidenses. Si ocurriera una respuesta feroz, legítima por parte de Irán en los próximos días, también iba a ir directamente a los Petroemiratos, en contra de todos los clanes y dinastías, los Al-Nahyan y Al-Maktoum en Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubái, los Al-Thani incluso en Qatar, los Hachemíes en Jordania, los Al-Saud en suelo saudí, los Al-Jalifa, los Al-Saud en Bahrein, en Kuwait, los Al-Sabah, etcétera, ¿no? Gobiernos que ya se están tambaleando, porque por eso la gente se pregunta, ¿por qué hay tantas bases estadounidenses? Si tienen el ente sionista, ¿por qué hay tantas bases estadounidenses en estas petromonarquías? Pues porque son el sistema, digamos, de murallas
la controlan todo es el ente sionista, pero las murallas se encuentran más allá. Y si han visto ustedes nuestros programas en Chamuco Media, antes de la creación del proyecto colonial sionista en el 48, un siglo antes ya existían estos estados subordinados a Gran Bretaña y luego Estados Unidos, cuya función es esa, evitar que los intereses angloparlantes británicos y luego estadounidenses estén amenazados. Entonces no pueden permitir que estos gobiernos títeres caigan, porque en primer lugar se levanta la gente, porque saben perfectamente que no tienen legitimidad alguna. Y la gente, a diferencia de los gobiernos que han normalizado lazos con el ente sionista, se enardecen contra el ente, repudian al ente, pero están aterrados de lo que puede hacer sus regímenes en contra de ellos. Claro. Y esto se extiende incluso hasta Marruecos, con Mohamed VI, o en Egipto, con Al-Sisi, o en Jordania, con los hachemíes. Entonces, por eso aceleran la firma de este acuerdo, porque Estados Unidos, en la situación en la que se encuentra, no podría mantener la misma actitud que ha tenido con Irán en los últimos 4 meses. De hecho, a Estados Unidos ya nada más le quedaban la guerra no tradicional. O sea, el uso de armas nucleares o estrategias ya totalmente genocidas. Que eso ni siquiera te asegura que Irán desaparezca. Todo lo contrario. Ok, utiliza armas nucleares contra Irán. No está totalmente desarmado Irán y podría responder directamente. Ok, pues vamos en contra de los objetivos estadounidenses, ya ni siquiera en el oeste de Asia. Vamos en contra de los objetivos estadounidenses en Turquía, en Anatolia. Si se va a tratar de destrucción de civilizaciones, órale, vamos a darnos con todo. Y ahí Estados Unidos obviamente reculó y se fue para atrás. Pues no está en el momento de hacerlo, y el sionismo mucho menos. Entonces el sionismo ahorita trae un instinto totalmente genocida. Van a empezar a matar intentar matar a toda la población libanesa en lo que le queda de tiempo y a la población palestina, tanto en suelo gazatí como en suelo cisjordano. Pese a que también hay una derrota estratégica y logística, táctica, en el contexto del sur del Líbano. Porque sí, han matado familias de toda denominación religiosa, ¿no? Chiíes, cristianos ortodoxos, cristianos maronitas. Pero volviendo al mismo caso de Irán, de las masacres como la de Minaf o el magnicidio de Ali Khamenei, eso no se traduce en una victoria militar. Lo que están haciendo es despoblando el territorio para reemplazarlo étnicamente, bueno, ni siquiera étnicamente, religiosamente con invasores judeoeuropeos o judeomagrebíes. Pero eso no se traduce justamente en una victoria militar. Y Hezbollah ha destruido prácticamente toda la infantería pesada al ente sionista, que no pueden movilizar al norte los sionistas. ¿Por qué? Porque todo lo tienen aglomerado en Cisjordania y Gaza. Por eso necesitan Estados Unidos. Porque el ente sionista no, vuelvo a lo mismo, la tradición parasitaria de Israel. Ni siquiera fabrican su propio armamento. Te lo está diciendo además J.D. Vance y demás. Nosotros fabricamos su armamento. O lo fabrican en Gran Bretaña o en suelo francés. Por eso venían estas protestas por parte de activistas en suelo británico, en donde están las fábricas de Elbit Systems, de drones y todo esto. Porque ni siquiera fabrican lo suyo. Vuelvo a lo mismo, es un elemento parasitario. Y regresando al contexto estadounidense, con personajes como Candace Owens o Tucker Carlson y demás, ellos saben perfectamente la naturaleza parasitaria, que está drenando económicamente, históricamente, a Estados Unidos constantemente. Pero ya no nada más económicamente, sino en cuanto ya a nivel sanguíneo. Porque lo que busca justamente, siempre ha buscado el ente sionista, es que Washington intervenga directamente en sus guerras en contra de los pueblos de la región. En contra de Irak, en contra de Siria, en contra del Líbano, en contra de la República Islámica de Irán. O sea, Netanyahu asumía que iba a haber un desembarco de tropas y una invasión estadounidense. Pero imagínense la cantidad de tropas estadounidenses y de logística que necesitaría Estados Unidos para controlar un país del tamaño y de la complejidad geográfica, política, étnico-lingüística y demás de Irán. O sea, sí, imaginen, en el momento más alto de invasión de Irak, de la segunda invasión, fueron 750,000 tropas. Sí, solamente en suelo iraquí. Estadounidenses, y súmale también las tropas aliados, británicos, daneses, toda la porquería europea que fue a desembarcar a suelo iraquí. Ahora, ¿cuántas tropas necesitarían para controlar un territorio infinitamente más grande que Irán? Mucho más complejo, que tiene salida al Caspio, que tiene salida al Pérsico, con frontera con Pakistán, frontera con Turkmenistán, frontera con Irak, o sea, con Azerbaiyán, con Armenia, no podrían hacerlo. Es imposible. Y eso es lo que enardece justamente el sionismo, que no, tienen un poder casi omnipotente en suelo gringo, por los lobbies. Pero cumplir al pie de la letra las acciones de Netanyahu y del ente sionista llevaría a la ruina total a Estados Unidos. Que de hecho,
es extraño porque no duden que si deja haber un apoyo generalizado, no necesariamente un rompimiento de relaciones estructurales, militares, logísticas y demás con el ente, pero un apoyo público cesa por parte de Washington al ente, yo estoy seguro que empezarían a buscar otro mecenas. Tratarían de acercarse a Moscú, tratar de mejorar la relación con China, que se ha venido abajo por completo por parte del sionismo. Porque el sionismo, vuelvo a lo mismo, no depende por completo de sus elementos parasitarios para sobrevivir. No es autosuficiente. Todo lo importan, absolutamente todo. Y porque también la población sionista pues, es extremadamente cobarde. Ellos están acostumbrados a matar niños, a matar mujeres. No se pueden, nunca se han enfrentado a un ejército una verdadera potencia. Nunca lo han hecho hasta ahora. Ahora, también el poder que hemos insistido mucho, no solo militar, logístico, también civilizatorio de Irán, implica lo que expresamente mencionan sobre no tenemos ni un grado de confianza en Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay ninguna ingenuidad en pensar que ya es el término y que no se está también replegando del cumpleañero. Porque tanto Trump cumplió años, pero también se decían el cumpleaños de esta basura que está al norte. Que haremos programas especiales, seguramente. Sí. Bueno, tienen este conocimiento, por supuesto. Entonces podemos prever también que van a estar como al tanto y preparados para alguna agresión si se viene. Y en esto quiero preguntarte, o sea, en esta defensa también constante y lo frontales que han sido también contra el ente sionista y la defensa abierta que ha tenido históricamente Irán también al pueblo palestino, ¿el ente sionista podría agravar, acelerar este colapso estadounidense? Y esto que nos referías, ya nos lo habías dicho también alguna otra vez, que Rusia o China podrían ser estos entes a los que el ente sionista podría usar como parásito, como lo hace con Estados Unidos. Sin embargo, las demostraciones ya sé que no son suficientes, pero por lo menos sí de enunciaciones de representantes o del propio Putin hacia causas cercanas con Irán, con Cuba, ¿podría ser una vía por ahí? O sea, sí, lo que pasa es que es muy diferente, por ejemplo, la relación que tiene la Federación Rusa o China con Cuba, a diferencia de Irán, que Irán forma parte de todo el entramado de defensa euroasiático. O sea, ahí se construye una arquitectura y afecta directamente, casi territorialmente, por ejemplo, lo que ocurre en Irán con Rusia. Que Rusia tiene fronteras marítimas en el Caspio con la República Islámica de Irán y que pues, prácticamente cruzas Armenia y a través del Cáucaso y ya estás en Rusia. Es muy distinto. Aquí sí es de corte, o sea, de extrema importancia para Rusia que se mantenga, por ejemplo, la República Islámica de Irán un gobierno amigo, igual para China. Porque si tú cortas China de la franja y la ruta, de toda esta arquitectura comercial que ha creado China a lo largo de los últimos 20 años, pues prácticamente fracturas una parte muy importante. Entonces tanto Pekín como Moscú no pueden permitir que caiga el gobierno de Teherán, porque a fin de cuentas pues, todos sus planes, digamos, comerciales o sus relaciones logísticas militares están vinculadas ya a Irán. O sea, la información que comparte Teherán con Moscú en cuestiones misilísticas o hipersónicas pues es fundamental, ¿no? Entonces, un problema que tiene ahorita el sionismo también es que pues también el sionismo ha asesinado objetivos, por ejemplo, rusos. Por ejemplo, la caída de Siria se debe en parte también a las acciones sionistas de matar, por ejemplo, tropas sirias que pues, a fin de cuentas eran aliadas de la Federación Rusa. Y lo mismo ha ocurrido. O sea, China, el gobierno de Pekín tenía muchos intereses, por ejemplo, en el Palestina ocupada. Tenía por ejemplo, inversión en sectores de extrema importancia, por ejemplo, el puerto de Haifa, por ejemplo, tecnología que llevaban a la Palestina ocupada, tecnología, por ejemplo, en cooperación, por ejemplo, entre universidades y demás, ¿no? Eso ya no existe, ha desaparecido por completo. O sea, sería muy difícil que el ente sionista pudiera, porque a China, concretamente a Pekín, no le conviene ningún tipo de relación con el ente sionista. No le beneficiaría tampoco. Porque además el ente sionista es el gran competidor. Vaya, la vanguardia de la guerra digital en contra de China desde Estados Unidos viene por parte del ente sionista, que es un laboratorio de guerra, pero también digital en contra de China. En esto, por ejemplo, recientemente en la reunión que hubo, la visita por parte de Donald Trump a Xi Jinping en suelo pequinés, pues también venían representantes del ente sionista. O sea, firmas multinacionales estadounidenses que tienen realmente su campo de investigación en la Palestina ocupada. Ahí están, pues por ejemplo, no sé, Cisco o Apple. Por ejemplo, Apple, ahí es claro, ¿no? Gran parte de la producción de este teléfono, del iPhone, antes se realizaba en China.
Pero ahora también, gran parte del ensamblaje y todo se va a realizar en el ente sionista. Atentos con que va a explotar su teléfono celular si tiene en Apple, ¿no? Entonces, pues eso es una agresión en contra de China. Entonces, China no le conviene tener ninguna relación con el ente sionista, todo lo contrario, alejarse de estos, ¿no? Por eso, paulatinamente, en los últimos 3 años, cada vez enarbolan más la causa palestina. Si nosotros vemos, a pesar de que es un pelele, pero bueno, el recibimiento que le dieron en Pekín a Mahmoud Abbas, pues fue emblemático, o sea, fue espectacular. Mientras a Macron estos personajes pues reciben como cualquier cucaracha que son, ¿no? Y ahora, en el contexto, por ejemplo, ruso, ahí es más problemático. ¿Por qué? Por la presencia del lobby sionista en suelo ruso. Porque más de 1 millón de... No sé cuántas están las cifras ahorita, pero creo que entre 1 millón y 2 millones de rusos tienen doble ciudadanía. O sea, sionista y además de la Federación Rusa, sin mencionar bielorrusos, ucranianos y demás, ¿no? Porque a fin de cuentas el proyecto sionista en el 48 también es una reacción al triunfo del socialismo en la Unión Soviética. Bueno, en Rusia y luego en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el sionismo era totalmente antagónico al socialismo. O sea, el sionismo es un movimiento ultranacionalista de corte colonial, mientras que justamente en el socialismo de corte soviético y en el socialismo en general buscaban limar cualquier diferencia por diferencia nacional y religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el sionismo es una reacción al triunfo socialista en la Revolución del 17, ¿ok? Bueno, en torno a eso, cuando cae la Unión Soviética, en el 91 surgen los oligarcas en suelo ruso, pero la mayoría de ellos eran personajes que se acercan inmediatamente a Estados Unidos, se empiezan, en el sector ruso, en suelo ruso, empiezan a tratar de cooptar todos los sectores estratégicos de Rusia, hidrocarburos, infraestructura estatal, etcétera. Son los famosos oligarcas, ¿no? Pues no sé, Khodorkovsky, Roman Abramovich y todos los demás, ¿no? Cuando llega Putin, después del periodo de neoliberalización de la economía rusa, que fue una catástrofe con Yeltsin, Putin pone a raya a los oligarcas. Gran parte de ellos se subordina, Abramovich se subordina, por ejemplo, ¿no? Pero otros no. Otros deciden escapar a Londres o bien al ente sionista, porque la infinita mayoría de ellos eran judíos rusos, o sea, eran judíos exsoviéticos. Y muchos de ellos, ahí de hecho cuando viene el fin de la Unión Soviética, aumenta el número de migrantes, bueno, de invasores de ascendencia rusa o de cualquier otra república soviética, aumenta el número muchísimo justamente a suelo de la Palestina ocupada. Ya desde la perestroika y el glasnost, suben como 1 millón, 2 millones, o sea, se dispara el número. De hecho, por un momento, los sefardíes y mizrahi habían superado un poco a los ashkenazi. Y de pronto vuelve a subir el número de ashkenazis. Luego ya de hecho ya los rebasaron nuevamente los orientales, ¿no? Entonces hay mucha influencia dentro de suelo ruso, hay muchísimas presencias. En cada ciudad rusa hay una Chabad. Ahí no han sido prohibidas como organizaciones, por ejemplo, cristianas sionistas evangélicas. Ahí no, las Chabad Lubavitch no han sido prohibidas. Las mismas que están, por ejemplo, en suelo de Puerto Vallarta o en Cozumel, existen en Voronezh o existen en suelo moscovita, en todos lados. Entonces también son un motor importante de influencia dentro de la Duma. No necesariamente del Kremlin, pero sí del Parlamento ruso. O sea, el Parlamento ruso, pues, sí hay un lobby sionista, obviamente. Al igual que en Ucrania ni se diga. Ucrania es totalmente controlada por el sionismo. Zelensky es un títere del sionismo. Entonces, Rusia no se va a hacer cargo del ente sionista. O sea, sabe perfectamente que no le sirve absolutamente de nada. Lo que sí podría ocurrir es que si llega a colapsar el ente sionista, que tarde o temprano, de esos millones de rusos, bueno, con doble nacionalidad rusos sionistas, regresen a Moscú o a San Petersburgo. Y lo que menos quieren es que regresen, porque son extremadamente problemáticos. Son personas de lo peor que existe, obviamente, ¿no? Entonces, pues ahí la necesidad del ente sionista de mantenerse aferrado, pues obviamente a Estados Unidos. Porque ya después de eso no hay otro huésped. Para parasitar. Ajá, para parasitar. Bueno. No, perdón, otro anfitrión para parasitar. El huésped sería el ente sionista. Vamos, ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero les dijimos también que íbamos a revisar los puntos. Los voy a leer, ¿va? Rápido, sí, vamos a ver. Bueno,
El primero es la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, así como sus aliados en la presente guerra, anuncian mediante la firma de este memorando de entendimiento el cese inmediato y permanente de las operaciones militares de todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a no iniciar adelante ninguna guerra ni operación militar contra la otra parte, a abstenerse de amenazar o recurrir al uso de la fuerza entre sí y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo final confirmará el cese permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, vuelvo a mencionarlo 3 veces, así como las demás disposiciones del presente apartado. Pero escuchaste, en la lectura que hiciste no mencionan Palestina. Uh-huh. Sí, el Líbano. Solo dice sus aliados, ¿no? Sí, también considerar quiénes son sus aliados. En solo Palestina, sin duda, bueno, podría ser la totalidad de la resistencia palestina, pero no mencionan Palestina explícitamente, sí Líbano, tampoco Yemen. Tampoco Siria, específicamente el Líbano. Bueno, a ver, el punto 2, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América se comprometen a respetar mutuamente su soberanía e integridad territorial y abstenerse de intervenir en los asuntos internos de la otra parte. Tercero, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América se comprometen a mantener negociaciones y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable en el consentimiento de ambas partes. O sea, casi a finales de agosto. Ok. Cuarto, inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento, los Estados Unidos de América iniciarán el levantamiento de su bloqueo naval y de cualquier forma de hostigamiento o impedimento contra la República Islámica de Irán y pondrán fin por completo a dicho bloqueo naval en un plazo de 30 días. Durante este periodo, el tránsito marítimo se llevará a cabo de manera proporcional al volumen del tráfico existente antes de la guerra que se ha restablecido por la República Islámica de Irán. Asimismo, los Estados Unidos de América se comprometen a retirar sus fuerzas militares de las zonas circundantes a la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras la conclusión del acuerdo final. Uh-huh. Esto es también por presión de Europa. Por algo se celebra en Versalles. Uh-huh. O sea, en Francia y en Alemania y Gran Bretaña ya estaban al borde del colapso nervioso porque, recuerden, no podemos obtener gas del Pérsico, pero tampoco podemos obtener gas del contexto ruso. Entonces, ¿de dónde sacamos gas? Porque ni siquiera la demanda desde Europa, lo que te puede ofrecer Estados Unidos, tampoco, que te lo das de más hasta 5 veces el precio, no nos alcanza. ¿De dónde sacamos gas natural, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Quinto, con la firma del presente memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán adoptará con el máximo esfuerzo disposiciones para el tránsito seguro de buques comerciales sin coste alguno y únicamente durante un periodo de 60 días desde el Golfo Pérsico hacia el Mar de Omán y viceversa. El tránsito de buques comerciales comenzará de inmediato y teniendo en cuenta la necesidad de eliminar obstáculos técnicos y militares, así como de llevar a cabo labores de desminado por parte de la República Islámica de Irán. Quedará plenamente establecido en un plazo de 30 días. La República Islámica de Irán mantendrá conversaciones con el Sultanato de Omán para determinar la futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Hormuz. Eso es clave, porque ahí se acepta que la soberanía del Estrecho de Hormuz, para que no lo sepa, es el tránsito del Golfo Pérsico hacia los confines del mundo, ya sea hacia el Índico o hacia el Atlántico, dependiendo del destino final de los buques. Está aceptando Washington de que la soberanía de esas aguas corresponde al gobierno de Teherán y al gobierno de Muscat, de Omán. De Omán. De conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados ribereños del estrecho, y también intercambiará puntos de vista con los otros estados ribereños del Golfo Pérsico. O sea, los estados ribereños del Golfo Pérsico se refieren a emiratíes, cataríes, bareiníes, kuwaitíes y saudíes. Ok. Número 6. Los Estados Unidos de América se comprometen en cooperación con sus socios regionales a establecer un programa definitivo acordado por ambas partes para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, con una financiación mínima de $300 millones de pesos. Perdón, de dólares de pesos. De $300 millones de dólares. O sea, $300 millones de dólares son pues casi una tercera parte de $1 millón de millones de dólares. O sea, $1 billón no es nuestro, $1 billón nuestro. No puedo dimensionar esa cantidad. Pues es muchísimo.
El mecanismo de implementación de este programa se ultimará como parte del acuerdo final en un plazo de 60 días. Todas las aprobaciones, exenciones y licencias necesarias para las transiciones financieras serán emitidas por los Estados Unidos de América. Pero ahora, o sea, dice, el sexto se comprometen en cooperación con sus socios regionales. ¿Quiénes son los socios regionales? Se refiere a los socios regionales de Estados Unidos, obviamente. ¿Puedes repetir el punto? Dice, los Estados Unidos de América se comprometen en cooperación con sus socios regionales. Para ahí, ahí está. ¿Quiénes son los socios regionales de Estados Unidos? Se refiere a las petromonarquías del Golfo, esas. Okay. No sé hasta qué punto extiendan la región, porque dependiendo de la lógica estadounidense, por ejemplo, la región puede ser todo el oeste de Asia, pues ok, entonces también incluimos a Turquía, ok, pero también si rompe el oeste de Asia, pues puede ser Egipto también. O sea, lo que no le conviene mucho a Estados Unidos, lo que a Estados Unidos le conviene no es socios regionales, sino marionetas, o sea, todos los petromonarcas, que son los socios regionales, y por supuesto el ente sionista. 7. Los Estados Unidos de América se comprometen a poner fin a todas las formas de sanciones contra la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, esto también es una declaración de todo lo que han impuesto a Sí, y Irán, todo lo unilateral y las agresiones que han hecho. Sí, por supuesto. Y esto, de hecho, tiene una historia longevísima desde 1979. Uh-huh. A ver, voy a terminar este. Dice, las resoluciones de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica y todas las sanciones unilaterales estadounidenses. Todas las sanciones unilaterales estadounidenses, tanto primarias como secundarias, conforme a un calendario acordado como parte del acuerdo final. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América reconocen la importancia fundamental de la cuestión del levantamiento de las sanciones antes mencionadas y expresan su intención de abordar estos asuntos de manera inmediata en las negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo mutuo al respecto. 8. La República Islámica de Irán reafirma, porque esto ya era, que no producirá ni adquirirá armas nucleares. Uh-huh. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América han acordado resolver la situación de los materiales enriquecidos almacenados mediante un mecanismo acordado entre las partes y conforme al calendario establecido en el artículo 7, al menos mediante la disolución in situ bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Para la cual espiaba a favor del sionismo del imperio a la República Islámica de Irán durante las inspecciones, además. Y que nunca tampoco se ha sancionado al ente sionista. Nunca, el Organismo Internacional de Energía Atómica jamás ha hecho supervisiones ni inspecciones a las centrales, a los centros de enriquecimiento y almacenamiento de armas nucleares del ente sionista que no existen. Ajá. Ambas partes acuerdan asimismo debatir la cuestión del enriquecimiento, así como otros asuntos relacionados con las necesidades nucleares de la República Islámica de Irán, acordados entre ambas partes, sobre la base de un marco satisfactorio que será aprobado en el acuerdo final. El acuerdo final confirmará las disposiciones de este apartado. Ambas partes reconocen la importancia fundamental de las cuestiones nucleares mencionadas y manifiestan su intención de abordarlas de manera inmediata en las negociaciones con el fin de alcanzar un entendimiento mutuo. Las necesidades nucleares son las centrales nucleares, por ejemplo, ¿no? Energía nuclear en cuestiones energéticas. Ahora, en este punto, nos faltan todavía veros, pero sí creo que es importante acá. O sea, ¿cómo es que Estados Unidos puede tener bombas nucleares? Químicas y biológicas. El ente sionista también, del que ya nos has dicho que ni siquiera se supervisa, ¿no? No hay claridad sobre ni el número, ni el alcance, ni tal. Uh-huh. La obsesión por las armas nucleares en Irán, porque no sería, además del ente sionista y de Estados Unidos, otros países también tienen armas nucleares, pero sobre Irán es como el punto. Es realmente una preocupación, porque lo que nos has dicho, ¿no? A pesar de no tener bombas nucleares, pero sí todo este arsenal con el que han vencido Estados Unidos, o sea, es realmente una preocupación de Estados Unidos que se desarrolle un arma nuclear. O es como, pues es que con eso empezamos. O sea, ese ha sido el argumento del ente sionista y Estados Unidos sobre que todos los ataques son porque Irán va a desarrollar una bomba nuclear y ya no les queda de otra más que sostener ese argumento como parte de la negociación. Para Estados Unidos no es tanta la preocupación. Le preocupa más al ente sionista porque se lograría cierta simetría. ¿Me explicó? Para Estados Unidos, pues, en los firmantes en Versalles, uh-huh, de un lado teníamos a Donald Trump y del otro lado a Emmanuel Macron. Que también tienen bombas. Tanto Francia como Estados Unidos tienen, pues vean las explosiones francesas en la Polinesia o en Argelia, uh-huh, por ejemplo, ahí las detonaban, ¿no? El ente sionista, por supuesto que las tiene y no le preocupa para nada. De hecho,
No, sí le preocupa. Estados Unidos, cuando se enteran en los 60s, en el 67, de que ya desde antes tenían informes, pero porque la tecnología nuclear sionista fue robada a Francia, fue robada a Estados Unidos, traficaron uranio de Argentina, o sea, una cosa, pues ni siquiera es infraestructura que hayan diseñado ellos en un primer momento. Todo es robado de los sionistas, como acostumbran. Entonces, cuando se enteran, por ejemplo, Kennedy en un primer momento, de que Israel tiene armas nucleares, pues pum, vale, se lo echan, ¿no? En ese momento, si no me equivoco, en el 67 ya tenían unas 10 cabezas nucleares y las iban a utilizar en la guerra de los 6 días en contra de Egipto y en contra de Siria. Pero intervinieron, fue de las pocas veces en que Moscú y Washington se ponen de acuerdo, intervienen los dos. Tú usas eso y te barremos del mapa en 5 minutos. O sea, ahora, ¿porque no debería de preocupar a Estados Unidos? No, porque de hecho si fabricar armas nucleares, si se borra la fatua de Ruhollah Khomeini que se ha seguido hasta el momento, pues Irán podría tener no muchas armas nucleares, ¿no? Podría tener unas cuantas por la cantidad de uranio que tienen. O sea, no sé para cuántas armas nucleares rinda, pero digamos una decena. El ente sionista tiene muchas más. Que de hecho el ente sionista ya ni siquiera seguramente no las tiene en este momento en la Palestina ocupada. Seguramente están montadas en los submarinos que están... Que esa era otra de las preocupaciones del sionismo. No podemos pasar a Golfo Pérsico. Entonces nuestros submarinos no pueden entrar. Son muy fáciles de detectar. O sea, se sabe perfectamente dónde están, en el Índico y demás, ¿no? En fin. Entonces... De hecho, creo que sería más preocupante para Estados Unidos, no tanto las armas nucleares que tiene Irán, que podría tener Irán, que no las va a tener, sino la tecnología de misiles hipersónicos que Irán tiene y que Estados Unidos ni siquiera tiene y el ente sionista tampoco tiene. Que solo hay 2 países demostrados que tienen esa tecnología hipersónica, Irán y Rusia. Sin embargo, esto no está en parte, por lo menos, de este acuerdo, ¿no? No. A ver, bueno, vamos a avanzar, ¿no? Sí. Este era el 8. Son 14 puntos, 9. ¿No? Si no me equivoco. Ajá. El 9. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América acuerdan mantener el statu quo hasta la conclusión del acuerdo final. La República Islámica de Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear, mientras que los Estados Unidos no impondrán nuevas sanciones contra Irán ni desplegarán fuerzas militares adicionales en la región. 10. Los Estados Unidos de América se comprometen a emitir de manera inmediata, tras la firma del presente memorando de entendimiento y hasta el levantamiento de sanciones, las exenciones del Departamento del Tesoro necesarias para la exportación del petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, así como todos los servicios conexos, incluido transacciones bancarias, seguros, transporte y otros. Y que el Departamento del Tesoro también había manifestado explícitamente que sí habían como estas sanciones que buscaban afectar a Irán. Y eso que decías hace rato, o sea, si ya era así poderosísimo, si es que se cumple y es que esto llega... Por eso, a ver, no, eso, así es que se cumple. Irán? Por supuesto, sí. Irán, si es una o sea, podría convertirse en una de las 3 superpotencias. Y es una potencia regional, eso es indudable. Pero podría convertirse en una gran superpotencia en los próximos años. O sea, meses tal vez. Es que más bien, o sea, lo ha sido potencialmente, digamos. Pero también pensemos a la par del cerdo capitalista estadounidense. Yo creo que están ansiosos por lograr un acuerdo y tratar de invertir en el suelo iraní. Ajá, ser sus amigos. Por ejemplo, la infraestructura iraní, retornar al 79, cuando gran parte de infraestructura nuclear primigenia en Irán, no en la República Islámica, en Irán, Persia, es de infraestructura francesa y estadounidense. Que volvieran a ese escenario, ¿no? Que podemos invertir, siempre y cuando no lo utilicen para malos motivos. Podemos invertir nosotros, eso buscan. Pero ni siquiera es necesario, porque China y Moscú ya cooperan con Irán en el desarrollo de nuevas centrales nucleares, y es lo que no quieren también. Porque una central nuclear no es enchilame estas gordas, obviamente. ¿No? Enchilame estas gordas con uranio o plutonio. No, es costosísimo. O sea, desde los mecanismos de refrigeración, o sea, todo es así, son billones de dólares. Y obviamente los chinos y los rusos están ansiosos por apoyar a un socio estratégico, ¿no? Que además forma parte de la arquitectura que son los BRICS. No así Washington. Washington, a ver, lo digo desde este momento, no sé si es a corto, mediano o largo plazo, está reconfigurando su agresión en contra de la República Islámica de Irán. Y también ante este repliegue que vive el imperio hacia nuestro continente. Pero mientras eso pase, es posible que esta alianza también entre Rusia, China e Irán se fortalezca, pensando en que estos 3 potencias saben que conviene mucho más eso que con lo otro. Yo creo que ya es irreversible.
O sea, la mancuerna por lo menos sino-rusa ya no la vas a romper. No va a ocurrir la casuística que pasó en los 60 y 70 con los sismas. Esto no va... Porque saben perfectamente que es un asunto civilizatorio y de supervivencia de ambas naciones, ambas civilizaciones. Y otra de estas civilizaciones es Irán. Yo no puedo considerar en los mismos términos civilizatorios junto con Rusia, que también representa la ortodoxia y a todo el mundo eslavo, aunque no le gusta a los polacos y demás. Al igual que China, que es una civilización, igual que Persia, Irán, que es una civilización, como Mesoamérica lo sigue siendo, aunque no le guste a mucha gente, o Andinoamérica, no puedes compararte jamás con una potencia expansionista genocida advenediza como Estados Unidos, que celebra sus 250 años que estaban a punto de cumplir. ¿Qué más da? Irán lleva más de 5,000. O sea, Irán antes incluso de los iranios, pero existen como tal. Estamos hablando de la supervivencia de seres humanos frente a los intereses capitalistas expansionistas de un imperio y un sicariato como los mataniños israelíes. Punto 11. Los Estados Unidos de América se comprometen a poner a disposición para su uso en su totalidad los fondos y activos restringidos o congelados de la República Islámica de Irán. O sea, robados. Es la manera de dejar de decir robados. Uh-huh. O sea, es como un manifiesto así de todas las atrocidades. Bueno, no todas. Yo lo que estoy pensando súper mal, porque siempre pienso así. Uh-huh. ¿Y qué tal si la República Islámica de Irán se desarrolló armas nucleares? ¿Y qué tal si estaban dispuestos a utilizarlas si volvían a atacarlos? O sea, no sé, se me ocurre. Pero a ver, continúa. No, pero a ver, yo lo sé. No nos dejes esa especulación así. Ok, ¿qué tal si algo? Porque a ver, yo he escuchado debates internos en Irán, en la televisión iraní y en Irán presencialmente, donde sí hay facciones que sí querían las armas nucleares. ¿Por qué si Pakistán, una potencia islámica, las tiene? ¿Por qué nosotros no? No es que los utilicemos indiscriminadamente en contra de todo aquel que... Bueno, a lo mejor que hubiera algunos que tuvieran esa postura frente también a todas las hostilidades y esta manera... ¿Qué tal si justamente ante la limpieza étnica genocida del sionismo en contra del Líbano y sus hermanos chiíes, pero también cristianos, ok, pues vamos a defenderlos, usamos armas nucleares o tenemos las... Pero simplemente con anunciarlo. Ahí se detiene todo. Sí, o sea, bueno, puede haber quizás cierto sector. Es especulación, ¿no? No, yo lo estoy especulando, sí. Estoy especulando. Es muy parecido al escenario en la Guerra Fría. ¿Cuándo fue? ¿En el 48, 49? Que los estadounidenses estaban muy seguros de sí mismos por haber bombardeado y matado a más de 500,000 de seres humanos en Hiroshima y Nagasaki. Sin mencionar los bombardeos convencionales, con armas convencionales. Y de pronto se avecina la Guerra de Corea. Y de pronto, porque Corea, lo que intentaban hacer los estadounidenses era, a partir de Corea, entrar por el oriente ruso y luego desde Europa entrar por la frontera oeste de la Federación Rusa, del Pacto de Varsovia, y hacer esto, las pinzas, ¿no? Uh-huh. O sea, una en el otro extremo, los dos extremos de Asia, además. Y de pronto se anuncia que, de hecho, están el famoso titular, ¿no? Los rusos tienen la bomba, los comunistas tienen la bomba. Uh-huh. Y ahí se frena esto. O sea, la guerra de Corea acaba siendo totalmente focalizada dentro de la península de Corea. Ya no pasan al contexto por Vladivostok y llevar esto a China. Esto podría ocurrir. Es una especulación. ¿Qué pasaría si la República Islámica de Irán realmente lograra tener una bomba? Y no me refiero al show de Netanyahu con la cartulina durante 30 años, ¿no? Sí. No, que se hartaran y, ok, pues yo lo veo con una posibilidad necesaria. ¿Qué tiene de Se supone que la idea también de la bomba nuclear es un sistema de disuasión frente a otros atacantes que están amenazando tu sobrevivencia. Atacantes nucleares, además, con potencia atacantes nuclear. Nucleares, que ellos sí tienen armas nucleares. Pero no crees, o sea, sé que estamos hablando de una especulación, que también la fortaleza y el triunfo de la República Islámica de Irán tuvo que ver con que se manifestara públicamente. Nosotros no tenemos, porque tenemos el principio religioso, espiritual y de vocación millones de seres humanos salieron a las calles. Ajá, y además de que no atacaron blancos civiles, como sí lo hizo Estados Unidos. Sí. O sea, desde este ataque que terminó con la vida de más de 150 niñas y niños, Estados Unidos quedó ahí evidenciado en la ruindad que tiene. Uh-huh. Irán no atacó a blancos civiles. Y el hecho de que manifiestamente, pues esto, que a pesar de toda la propaganda que ha habido en contra de ello, se sabe cada vez más que el ente sionista tiene armas nucleares que ni siquiera pueden ser o han sido supervisadas por estos organismos internacionales, que Irán sí está supeditado porque Irán sí ha firmado estos acuerdos de no proliferación nuclear.
Y esto ha sido parte también de la victoria, o sea, la visión real, o sea, tal vez la mayor fuerza no ha sido para Irán un arma nuclear, sino la fuerza moral y humana que sostiene. Sí, en parte sí, pero también entendiéndose que no le importa mucho a la moral, pues a los mataniños como los sionistas o al imperio, pero un poder, a ver, en eso tiene razón, un poder de disuasión muy efectivo fue cuando salieron como 5 millones de iraníes en Teherán a apoyar al gobierno. Porque ahí se vinieron, ahí ya definitivamente Washington dijo, no podemos cambiar el régimen. O sea, no podemos cambiar el gobierno. Algo que nunca ocurriría tampoco. Exacto. O representantes también, ¿no? Aquí lo vimos, mientras los representantes como el secretario, bueno, no es secretario, ¿cómo es esta función de canciller, relaciones exteriores? Ajá. Salió también junto con los manifestantes, estaba ahí al lado de ellos. Sí. Y Netanyahu, que de hecho algunos traían algunas cartulinas, dicen, aquí estamos, a ver, atrévanse. Bueno, pues el propio también Ayatolá, ¿no? Sí. Claro, Ali Khamenei, que no se escondió en ningún tipo de búnker ni... No, de hecho, fue a ver, es medio extraño que decir eso, fue un martirio, obviamente, pero él buscaba el martirio. Bueno, ya después lo tendremos que discutir más hemos a tenido fondo. retrovisores y donde hemos ahondado en eso, y también una entrevista con Chema Sánchez sobre que tampoco es una cuestión tan superficial, digamos. No. Esto del martirio, no, para que lo vean también y también vean es algo sentido. es algo para muchos incomprensible porque no estamos en un contexto islámico, aunque también en la cristiandad también existe el martirio. En la cristiandad católica y ortodoxa, no necesariamente el protestantismo. De hecho, comparten algunas cosas con el chiismo. Bueno, vamos a los últimos, porque ya nos estamos pasando. Dice, se compromete, es en su totalidad los fondos y activos restringidos o congelados, robados. Los Estados Unidos de América de Irán los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acordarán de manera bilateral durante las negociaciones el procedimiento relativo a la liberación de dichos fondos. Estos fondos, ya se encuentren en cuentas originales o sean transferidos, deberán estar plenamente disponibles para su pago a cualquier beneficiario final designado por el Banco Central de la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América se comprometen a emitir todas las aprobaciones y licencias necesarias a este respecto. La República Islámica de Irán, es el 12, y los Estados Unidos de América acuerdan establecer un mecanismo de implementación para supervisar la correcta ejecución del presente memorando de entendimiento y el cumplimiento futuro del acuerdo final. 13. Tras la firma del presente memorando de entendimiento y condicionado al inicio de la aplicación de los apartados 1, 4, 5, 10 y 11 del mismo y a la continuidad de dicha implementación, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América iniciarán las negociaciones sobre el acuerdo final exclusivamente en relación con el resto de los apartados 14 y final. El acuerdo final será ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, es un poco distinto al que habíamos dado lectura el lunes pasado. Y también tendríamos que ver qué tan retroactivo es. Es que todo es como, la mayoría son vejaciones y decisiones unilaterales que ha emitido Estados Unidos. Pero ¿cuál es el nombre del documento explícitamente? Memorándum de entendimiento. Memorando, sí. No sé si tengo. Esta es la forma elegante de decir, esta es la carta de rendición. Esta es la carta de rendición de Estados Unidos tras haber sido derrotado por Irán. Esto es. O sea, la República Islámica de Irán derrotó a Estados Unidos y al ente sionista. Sin mencionar una decena de países más que fueron de la mano de Washington y de Tel Aviv en su agresión en contra de la República Islámica de Irán. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la rendición en esta fase, en esta batalla, una batalla que duró 4 meses. La guerra todavía no termina. La guerra que comenzó en el 79 aún no termina. Entonces, yo lo digo abiertamente, tarde o temprano esto va a ser roto. Se va a preparar Washington y sobre todo se va a preparar el ente sionista para continuar la agresión en contra de Irán, porque no pueden permitir que surja una potencia que contrarreste el poder del proyecto colonial, que en esencia ese es el sionismo. El sionismo es la extensión de Estados Unidos y previamente de todo Occidente en el oeste de Asia. Y no pueden permitir que caiga. Pero también la preparación. Aunque los costos de eso cada vez son mayores en todo aspecto. Económico, político, incluso militar y cultural. Pero también la República Islámica de Irán va a prepararse, ¿no? Por supuesto que sí, claro. Claro que se va a preparar. Aquí no menciona nada de un desarme de Irán, porque a fin de cuentas Irán es el vencedor. Por eso digo, es un Versalles para los gringos. De hecho, ¿dónde se firmó? Versalles. Exacto. Bueno, pues ya nos tenemos que ir.
Acá Ricardo nos dice, Chema Sánchez un grande. Sí, con él pudimos platicar. De hecho, también este martes. Ahí les invitamos a que vean. No, ayer fue miércoles. No, ¿cuándo? No, Cuando tú viniste. El lunes. Ah, sí. Y yo corrigiéndote. El lunes, sí. Bueno, oigan, pues perdonen porque no vamos a poder leer muchos comentarios hoy, porque ya nos pasamos como siempre sobre el tiempo, pero ahorita que salgamos del aire también vamos a estarlos aquí leyendo, y pues igual les podemos dejar como alguna contestación en el chat. Dice aquí Fernando nada más, dice, las armas nucleares o de destrucción masiva, así como el tema del narcotráfico, son pretextos que justifican el intervencionismo, invasiones y guerras. El fondo es la hegemonía. Los derechos humanos. Vamos a hablar de eso, ¿qué dices? ¿De los derechos humanos? Sí. Sí. De las armas nucleares. Ah, claro, sí. Dice, dice Ricardo, si las tuvieran no las usarían, aunque todo el mundo se los agradeceríamos, pero no las usarían, creo yo. Pues es que es eso. El objetivo también es no usarlas. Ajá. Y ahora, en todo tenerlas, caso, pero no usarlas. Sirvió también eso. ¿No? También, es funcional. O sea, sirvió como disuasión. Sirve también. no tenerlas y sirve tenerlas. Tiene pros y contras por ambos lados. Pero a Corea más le ha servido. contras tenerlas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se terminar con la humanidad eventualmente. Bueno, o sea, sí. se va a esperar una respuesta. Por eso, pero va a haber también víctimas incluso no humanas. Sí, claro. Pero, a ver, si tú ves el historial de agresiones en contra de Corea, contra Corea del Norte, o sea, lo menos que deberían de tener es armas nucleares. O sea, lo que hicieron los gringos en Corea, es que eso no se sabe. Y si hay unos murales en Pyongyang. Yo nunca he estado en Corea, ni en la península, ni en Pyongyang, pero hay unos murales que narran todas las atrocidades cometidas por los gringos. O sea, lo menos que podrían hacer es tener armas nucleares. Y más por todo la importancia que tiene Corea. Es que a veces lo que pasa también cuando analizamos casos, por ejemplo, como la agresión en contra de la República Islámica de Irán o las acciones por parte del ente sionista en contra de los países del oeste de Asia, es que por obvios motivos a veces desatendemos otros contextos. Pero tenemos también a veces analizar lo que ocurre, por ejemplo, en el extremo noreste de Asia, en la península de Corea, o también lo que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, en este momento algo muy interesante está ocurriendo en Filipinas. Entonces, ¿en Filipinas qué ocurre en Filipinas? ¿Llegó la NAU de Acapulco? No. Vladimir Putin se está reuniendo con Ferdinand Marcos Jr., lo cual podría cambiar la arquitectura de relaciones en el oriente de Asia en contra de China, por ejemplo. Permitir una relación más flexible entre el gobierno de Manila y el gobierno de Pekín, por intermediación justamente de Moscú, del Kremlin. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. El lunes, ¿no? Porque la visión que tiene Moscú y que tiene Teherán y que tiene Pekín, aunque la gente no lo crea, por la demonización de las narrativas que se presentan en contra de iranofobia, sinofobia y rusofobia, es totalmente distinta y antagónica a la visión por parte de Occidente y de Estados Unidos del mundo. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.